Buenas noches. A principios del siglo XX, la cultura eduardiana y los estilos elaborados eran moda en la construcción de interiores de paquebotes. Pero, tras la Primera Guerra Mundial, en donde se dio una inoportuna e inconveniente destrucción de interiores, surge una exageración que vino a romper con el tradicional Art Nouveau. Esta contradicción no se llama, como algunos doctrinos afirman, Art Nouveau, sino que su nombre más aceptado es Art Deco, minimalista pero intrincado, que tenía como herencia de viejos tiempos el uso de materiales costosos y detalles que, aunque no con el nivel de complejidad y de exceso que caracterizaron a los estilos tales como el Luis XVI, llegaron a niveles de glamour y grandiosidad que con facilidad harían al rey Luis perder la cabeza. En efecto, el Art Deco era minimalista pero intrincado, líneas simples, geometría clara y solo el detalle indispensable. Mármoles carísimos, lámparas de cristal, bronces macizos, digamos, un minimalismo muy bien equipado. Moderno, y que tenía como novedad el ser un estilo que referenciaba lo insólito, el siglo que estaban viviendo. En los años 20 entonces se daba una especie de conflicto, puesto que esta repentina evolución del gusto llevó a un profundo debate teórico entre los especialistas, debate que podemos resumir en tres corrientes: los que defendían el Art Nouveau, los que proponían el Art Deco y los que proponían terminar el barco y discutir después. En 1927 sale en su primer viaje el SS Ile-de-France, considerado por muchos como el primer transatlántico Art Deco, tan moderno que la consulta más frecuente en su Parser's Office era cuándo iba a terminarse la obra. Un par de meses después entra en escena otro paquebote, con una filosofía de diseño diferente. A diferencia del France, en donde el mobiliario decía diseñado en París 1926, uno podía leer propiedad intelectual Calícrates Grecia 447 a.C. Muchas veces recibimos la pregunta de qué es un paquebote. El célebre autor Rodrigo Estiva recoge la siguiente definición: el paquebote es un buque de pasajeros de largo recorrido. Su nombre proviene del francés paquebot, que a su vez proviene del muy antiguo castellano rioplatense. ¡Pah! ¡Qué bote! Expresión utilizada por los primeros inmigrantes cuando veían el tamaño del barco y se preguntaban, con todo derecho, ¿pa' qué bote me habré subido? A su vez, el sociólogo Ottorino Lampadelli hace otra precisión. Técnicamente, el paquebote se diferencia del simple vaporcito, en que el primero tenía un salón principal, mientras que el paquebote tenía varios salones, varios comedores y varios idiomas, de los que uno no entendía ninguno. El 30 de mayo de 1925, la Kosulich Line pone en grada el casco número 160 en los astilleros Cantieri Riuniti del Adriático en Monfalcone, Trieste. Llegó o muy tarde para los 100 años de la botadura, o muy temprano para los 101. Estaba impulsado por un par de potentes motores diésel Burmester & Swain de 28.000 caballos de fuerza, y es que las dos nuevas naves de la Kosulich Line serían los primeros grandes transatlánticos impulsados por motores diésel, permitiéndoles alcanzar una velocidad máxima de 20-21 nudos más o menos. Y antes de que me digan que el Asturia estaba diseñado para ser un motor diésel, la respuesta es que sí, estaba diseñado, pero después no lo terminaron usando. Durante una entrevista, Antonio Kosulich, director de la naviera, comentó que gracias a este avance sus nuevas naves podrían cargar 300 o 400 pasajeros más que un barco impulsado por turbinas a vapor, diciendo que, para mantener su velocidad de servicio de 19 nudos, solo necesitaban 100 toneladas de nafta. Es verdad, ese es el término que usan en Italian Liners, mientras que para alimentar las calderas necesitarían fácil 300 toneladas de cualquier combustible. El motor diésel en la construcción marítima era una novedad, considerando los tiempos en la historia naval. En 1912 se votó el MS Sealandia, el primer barco propulsado a motores diésel. Ahora, muchos creen que el motor diésel y el de combustión interna que propulsan los autos hoy en día son lo mismo, y en esencia lo son, pero tiene una diferencia clave. Y para explicarlo les presento un nuevo segmento: Ciencias con C de Cochu. The Science Show. Pianos. Buenas noches a todos y bienvenidos a Ciencia con C de Cocho.
En el motor diésel, el pistón comprime el aire elevando su temperatura. Entonces se inyecta diésel. Esta mezcla de oxidante y combustible se enciende sin necesidad de una chispa, empujando el pistón hacia abajo, movimiento en el cual vuelve a entrar aire en la cámara repitiendo el proceso. Agradezco a Bajo Lupa la oportunidad de poder explicar cómo funciona un motor diésel en este sector. Gracias, Cochu. Y ahora volviendo con los italianos. Diseñada por Niccolo Constanzi, estaba considerada como la motonave más grande y potente del Mediterráneo, con 23.940 toneladas de registro bruto. Y hasta ahí llegaban las novedades. Con mano de los arquitectos italianos Gustavo Pulitzer y Gaetano Moretti, y provistos por algunas firmas anglo-austríacas, en conjunto con los hermanos Copedé de Florencia, los interiores de la nave eran palaciegos, decorados en un estilo barroco muy tradicional, casi obsoleto. Y decimos casi porque la única novedad es que ahora los interiores eran incluso más inflamables. Ahora, un detalle. Me he dado cuenta de que siempre que hago una lista de los interiores de un barco, o me dejo cosas por el camino, o repito estancias, o la embarro de alguna manera. Así que en su lugar dejaré una breve pausa para que puedan admirar con tranquilidad los bellos interiores del transatlántico. Y ya que están admirando los interiores, también pueden admirar, y si quieren presionar, ese bello botón de suscripción. Bien, ahora, y antes de abandonar el tema de interiores, debo admitir que si sigo a ese paso no me alcanza el tiempo. Así que pasaremos de puntillas por otras cosas como los camarotes, que aquí ven algunos ejemplos de cada clase, y otras habitaciones justamente del resto de clases. Destaco en particular la sala de música de segunda clase y su salón comedor. Son simples, pero bien decorados. Luego también tenían una sala de fumadores, un vestíbulo y una cubierta reservada, que en realidad es un eufemismo para decir que era la única a la que los dejaban salir. También, como curiosidad, había una subsegunda clase, que era la segunda clase económica. Aquí pueden ver su sala de música, su sala de fumadores y un camarote. El 29 de diciembre de 1925 se vota el casco 160, bautizado MS Saturnia, llamado así no se sabe bien si por el planeta Saturno, por la diosa Saturnia o por una crema antiarrugas. De cualquier modo, prometía al pasajero un viaje celestial, casi divino, y con suerte sin demasiadas arrugas. Tenía capacidad para 370 pasajeros en primera clase, 402 en segunda, 319 en tercera y 564 en cuarta, a los que se le sumaba una tripulación de 502 personas. A menudo muchos se preguntan, con justa razón, cuál era la verdadera diferencia, no solo entre primera y tercera, sino entre tercera y cuarta. El profesor Helmut Schraubenzeier, en su magnus opus Die Scalone in das Corridor Isen Plaf, nos provee una excelente respuesta. En primera clase, si el baúl no entraba en el camarote del pasajero, cambiaban de camarote. En tercera clase, si el baúl no entraba en el camarote, cambiaban de pasajero.
El pasajero de primera clase tenía a su vez tiempo para preguntarse si el barco era elegante. El de segunda si era cómodo. El de tercera si flotaba. En tercera clase los camarotes exteriores contaban con ojos de buey. En cuarta clase, en cambio, con un cartelito que decía "Imagine el mar". Mientras que los pasajeros en tercera clase podían preguntarse ¿habrá postre? Los pasajeros en cuarta clase se preguntaban ¿habrá? La Köstlich Line no perdió el tiempo en anunciar a sus dos nuevos barcos, el Saturnia y su hermana, el Vulcania. En un giro ciertamente irónico, contrataron a los artistas Argio Orel, Augusto Cernioch y Filippo Romoli para que hicieran afiches en estilos modernos para anunciar naves cuyos interiores palaciegos ya estaban despegados de la moda que se empezaba a imponer. En agosto de 1927, el Saturnia realiza sus pruebas de mar, en donde se detecta un problema que ya aquejaba a célebres galgos como el Lusitania y que sería un dolor de cabeza para otros más futuros como el Normandy. Un problema que supongo nadie esperaría de una nave que era más lenta que el Olympic, que a estas alturas ya tenía 16 años de servicio. Nos referimos por supuesto a las vibraciones. El 1 de septiembre de 1927 realiza su viaje inaugural desde Trieste hasta el Río de la Plata. Para conmemorar la ocasión, la Köstlich Line contrató al célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero para que diera un concierto a bordo de la majestuosa nave. El cronista italiano Mario Baldocco relata aquella velada. El señor Mastropiero fue introducido como invitado de honor, anunciando que su música iba a a amenizar la velada. El jefe mayordomo le mostró a Mastropiero un piano colocado estratégicamente en el salón comedor, en un lugar en donde el sonido de las máquinas, el oleaje y las cocinas ahogará el sonido lo más posible. Terminado el recital, las reacciones a aquella melodía fueron variadas, yendo desde el desagrado hasta el repudio absoluto. Terminado el concierto, y de la misma manera en que le fue mostrado el piano, le mostraron la puerta. Mastropiero en su diario escribiría al respecto: nunca antes me habían degradado hasta este punto. Las siguientes páginas, que refieren a la estadía de Mastropiero en el Saturnia, tuvieron que ser arrancadas por el compositor para tapar una fuga del bote en que tuvo que seguir la travesía. Hoy perdida, quienes amamos a Mastropiero, consideramos que la pieza del Saturnia es irreemplazable, comparable con una reliquia mítica, la caja de Pandora. 5 meses después, la Köstlich Line trasladó al Saturnia a la ruta del Atlántico Norte. Esto debido a que era una ruta muy lucrativa y además minimizaba los riesgos de otro encuentro con Mastropiero. El Saturnia realiza su primer viaje en esta nueva ruta entre Trieste y Nueva York el 1 de febrero de 1928, continuando en ella sin incidentes. En 1932, el gobierno italiano encabezado por Benito Mussolini se hace con el control de las principales navieras, y teniendo el gobierno italiano la totalidad del control accionario de dichas empresas, decide fusionarlas. Estas compañías fueron la Navigazione Generale Italiana, con sede en Génova, la Köstlich, con sede en Trieste, y la Lloyd Sabulo, con sede en Turín. Como dato curioso, esta fue la ciudad en la cual, el 31 de enero de 1888, fallece Giovanni Melchiorri Bosco, mejor conocido como Juan Bosco o Don Bosco, quien fuera fundador de los salesianos y, junto con María Dominga Mazzarello, son sus principales referentes hasta nuestros días. Y ya que estamos en el tema de la Iglesia Católica, la Köstlich era una de tantas navieras que hacía hincapié en su servicio a Tierra Santa, dando mucha relevancia a la capilla tanto a bordo del Saturnia como del Vulcania, diciendo que era la pieza central. Mi nombre es Köstlich Line y en mi barco la capilla es la pieza central. Mi nombre es Bajo Lupa y eso es mentira. Todos vimos las fotos de la capilla y les aseguro que puedo pensar en al menos otras 5 estancias en el mismo barco que tienen más pienso que la capilla. Después de esa pausa episcopal, proseguimos. De esa fusión nace la Italia Flotte Riunite, la cual un tiempito después pasaría a ser la Italia Società di Navigazione,
también conocida como Italia Società Anonima di Navigazione y para los amigos la Italian Line, con su icónica chimenea blanca cortada por una franja verde y un tope rojo, reemplazando así a la librea de cada naviera. En este caso, la tradicional de la Kosulich Line, que consistía simplemente en dos franjas rojas y una blanca al centro. Esto era una herencia del pasado austrohúngaro de la naviera, pero esos son detalles aparte. En 1935, Italia empieza con el pie derecho su malograda apuesta expansionista del Spazio Vitale, un plagio descarado del Lebensraum alemán, con la campaña de Abisinia, conocida como la Guerra Italo-Etíope. Mussolini ansiaba reconstruir el Imperio Romano y puso sus ojos en Etiopía, entonces llamada justamente Abisinia. El 5 de diciembre de 1934 se da un extraño episodio. Hay intercambio de disparos entre tropas italianas y etíopes en la región de Walwal. Italia y Etiopía se someten al arbitrio de la Sociedad de Naciones, y mientras eso pasaba, ambas partes militarizaban fuertemente la zona. Italia arregló con los franceses, pero el problema fue el gobierno británico, con el futuro primer ministro Anthony Eden como ministro de Relaciones Exteriores, el cual se oponía a los planes expansionistas del duce. Otras voces opositoras fueron por ejemplo el Papa Pío XI, a la que calificó de guerra injusta en un congreso de enfermeras católicas. Los italianos siguieron adelante, y el 3 de octubre de 1935 invaden Etiopía desde la Eritrea italiana y desde la Somalia italiana. El Saturnia fue confiscado por el gobierno italiano como transporte de tropas el 8 de mayo. En la Nochebuena de 1935 vuelve con sus armadores para ser remodelado. Allí sus motores son reemplazados por dos motores diésel Sulzer, que en conjunto entregaban 45.000 caballos de potencia, elevando la velocidad máxima del Saturnia a 22 nudos, lo cual seguía siendo más lento que los 24 de máxima que tenía el ahora jubilado Olympic. Además de los motores, Pulitzer aprovechó para mejorar un poco los interiores, que dicho sea de paso ahora pasaron a ser primera cabina y turista. Los modernizó, un poco, tampoco nos volvamos locos. Quizá la más sonada fue el salón de baile, que pasó de ser bellamente ornamentado como solo la Belle Époque sabría, a algo más simplón. Tiene algo que me recuerda demasiado a los interiores del Wilhelm Gustloff, y, ok, hay cosas que me sorprenden demasiado acerca de este barco. Se tomaron muy en serio eso de lo clásico. Digo, por favor. El comedor tercera clase del Titanic parece más cómodo que eso. Y estaba partido en dos por puertas estancas. En fin, de cualquier forma finalizadas estas renovaciones, su tonelaje había aumentado a 27.470 y reanudó un servicio de pasajeros en agosto del 36, con una cubierta entera con camarotes que tenían paseos privados, siendo una característica que hoy es casi imprescindible en las cajas flotantes. Perdón, cruceros. ¿Qué pasó con Etiopía?, me dirán. Las fuerzas de Badoglio superaron a las del emperador etíope Haile Selassie, el cual es obligado a huir al extranjero, primero a Jerusalén y luego al Reino Unido. Allí le esperaría un exilio de 5 años. En el 37 se liquida la Kosulich Line, que hasta entonces todavía mantenía una oficina administrativa aparte en Trieste, y se forma justamente la Italian Line como tal. Y sí, me da una flojera abismal decir de nuevo en italiano, pasando el Saturnia a la flota de esta, entre comillas, nueva naviera. En noviembre del 38 cubre la ruta entre Trieste y Buenos Aires una vez más, esto ocasionado por una avería en el Augustus. En febrero del 39 parte desde Nueva York en su primer crucero, que lo llevaría por el Mediterráneo a lo largo de casi 2 meses. Lejos de la vida apacible y tranquila en el Saturnia, en Europa el ambiente se calentaba. En el 33 los nazis se habían hecho con el poder en Alemania, y con el nacimiento del Reich de los 1000 años de Hitler, también empezaban los diversos planes raciales y expansionistas. El 15 de septiembre de 1935 se crean las leyes de Nuremberg, institucionalizando así el racismo en la Alemania nazi. El 7 de marzo de 1936, Alemania hace una de tantas violaciones al Tratado de Versalles y remilitariza Renania. El 5 de noviembre, Hitler se reúne en secreto en la nueva Cancillería del Reich y mediante el memorando Hoffbach deja claras sus intenciones expansionistas. El 13 de marzo de 1938 ocurre el Anschluss. Alemania anexa a Austria y ese mismo año tendrá lugar la Conferencia de Múnich. Alemania reclamaba la región de los Sudetes, parte del territorio checoslovaco que era de mayoría germanoparlante. Hitler amenazó con una nueva guerra europea si no conseguía lo que deseaba. Entonces se sentaron a charlar el primer ministro francés Edouard Daladier, el primer ministro británico Neville Chamberlain
y Hitler, con mediación de los italianos, cuya delegación constaba del conde Ciano y del propio Mussolini. ¿Y los checoslovacos? Bien, gracias. Checoslovaquia pierde terreno, que es repartido entre alemanes, húngaros y, aunque no se diga mucho, también polacos, que se anexaron la región de Trans-Olsa. Este acontecimiento se dio en el marco de la política de apaciguamiento, en donde franceses y británicos supusieron que, al darle a Hitler un poco de lo que quería, eventualmente iba a quedar satisfecho. Chamberlain vuelve a casa ondeando el papel del tratado que, según él, garantizaba la paz en Europa. Y nada más lejos de la realidad, porque Hitler invade lo que quedó de Checoslovaquia, que había pasado a ser la Segunda República Checoslovaca por el generoso periodo de 169 días. Al norte queda el protectorado de Bohemia y Moravia, que estaba anexionado a Alemania. Pero también era un protectorado y un estado títere. Y al sur, a su vez, la República Eslovaca, un estado cliente ultracatólico con Joseph Tiso al mando, que igual lo de católico era más bien un título bonito, porque si así es el estado católico, no quiero ni saber cómo es el ateo. Todo terminó como ya sabemos. El 1 de septiembre de 1939, el acorazado Schleswig-Holstein, un veterano de Jutlandia, abre fuego con sus cañones principales de 280 milímetros sobre una posición polaca en Westerplatte, dando inicio a la batalla homónima. Francia y Gran Bretaña, que habían firmado un tratado defensivo con Polonia algún tiempo antes, declaran la guerra el 3 de septiembre, iniciando la Segunda Guerra Mundial. El Saturne obviamente se vio afectado por la guerra, aunque fuera por la guerra de broma o Sitzkrieg. En octubre del 39, el Saturnia es interceptado por un buque británico con la intención de confiscar un cargamento de cobre y acero destinado a Bohemia. El capitán hace tirar la carga por la borda y luego prosiguieron el viaje. El 16 de diciembre de ese mismo año, mientras se encontraba en mitad del Atlántico, un submarino francés lo interceptó y se llevó consigo a 7 pasajeros de origen judío. Y como si fuera un acto del ilusionista francés François Cacarulo, el Saturnia arribó a Siracusa de Trípoli justo a tiempo para que Italia declarase la guerra el 10 de junio de 1940. El Saturnia estuvo amarrado en Génova, haciendo exactamente lo mismo que el ejército italiano, observando los alrededores, contemplando sus opciones. O sea, digamos absolutamente nada, y siendo italianos, la derrota vino antes del cambio de bando. En 1942, los británicos consideraron llevar a los italianos a patadas desde Etiopía hasta Roma. Pero viendo la dificultad de este proyecto, se conformaron con derrotarlos en África y para la repatriación entablaron conversaciones con la Cruz Roja, la cual se comunicó con la Italian Line y esta a su vez desempolvó a sus buques parados. El Saturnia recibió modificaciones y fue puesto al servicio de la Cruz Roja. El 4 de abril de 1942 abandona Trieste para unirse al Vulcania el 6, a 20 millas de Mallorca. Alcanzan Gibraltar el 8 y el 12 echan anclas en Cabo Verde para repostar combustible. Luego cruzan el Cabo de Buena Esperanza, alcanzando Port Elizabeth el 26. Finalmente concluyen su primer viaje el 5 de mayo en Berbera, Somalilandia británica. So far as we are concerned, we have done our part towards helping these Italian non-combatants to get back to their homeland. Unlike some people, when we give our word, it can be relied upon. El 21 de octubre del 42 se unen a otros 3 barcos, el Vulcania, el Giulio Cesare y el Duilio, para su segundo viaje al este de África, llegando a Brindisi el 12 de enero de 1943. El 22 de mayo del 43, los 4 barcos parten de Trieste en su tercer y último viaje rumbo a las ex colonias italianas con el objetivo de repatriar a los ex colonos, llegando a Taranto el 11 de agosto de ese mismo año. Si les suena la ciudad, es porque allí fue donde estuvo el Principessa Mafalda durante la Primera Guerra Mundial. Mientras todo esto pasaba, Italia continuaba con sus hazañas bélicas, las cuales solo pueden definirse con la siguiente calificación: insuficiente, puede y debe mejorar. En julio del 43 ocurre la Operación Husky. Los estadounidenses, británicos y canadienses desembarcan en Sicilia. Mussolini es destituido. Italia busca negociar con los aliados. El 4 de septiembre de 1943, el Saturnia regresa a Trieste, un día después de la firma del armisticio. El 8 de septiembre de ese mismo año, el Saturnia recibe la orden de navegar rumbo a Venecia, llegando a la medianoche. En un acto de osadía y audacia sin precedentes, el 10 de septiembre el Saturnia escapa de Venecia y pone rumbo a Brindisi. Allí es entregado a los aliados. El 12 de septiembre los alemanes rescatan a Mussolini del Hotel Campo Imperatore durante la Operación Roble. Hitler lo hizo cabeza de la República Sociale Italiana, un estado títere del cual será duce hasta el fin del teatro europeo de la guerra. El 14 de octubre abandona Taranto, donde navega primero hacia Malta y luego a Argel.
finalmente llegando a Gibraltar, en donde fue confiscado por la US Warshipping Organization, en donde, con camuflaje gris, es convertido rápidamente en transporte de tropas, sin repetir gracias a Dios el fiasco del Normandy, todo mientras aún conservaba su bandera y tripulación italianas, aunque operado por la American Export Lines. El 17 de enero de 1945 se convierte en un buque hospital renombrado Francis Y. Slanger. El 28 de abril de 1945, Benito Mussolini junto con su amante Clara Petacci son ajusticiados por los partisanos. Sus cuerpos desnudos cuelgan boca abajo en una gasolinería de Milán. Es el principio del fin. Estas imágenes dejan horrorizado a Hitler, quien, después de cometer suicidio el 30 de abril de 1945 en compañía de su esposa Eva Braun, ordena que quemen sus cuerpos. De ellos quedarían solo unos pocos huesos que, en 2018, confirmarían que murió allí. El 8 de mayo termina la guerra en Europa, pero el trabajo militar del Saturnia no termina. En noviembre vuelve a ser fletado como transporte de tropas, aunque recupera su nombre original. Tras varios viajes entre Francia y los Estados Unidos, regresa a Italia el 12 de agosto de 1946, siendo devuelto al gobierno italiano el 15 de noviembre, aun pese al reproche de los griegos, los cuales sostenían que deberían entregárselo a ellos, asumo que como trofeo o compensación. Antes de ir a la posguerra les tengo que pedir que por favor se queden hasta todo el final del video porque hay una cosa que les concierne y es que pueden ser parte de un futuro video de Bajo Lupa. Recién el 21 de enero de 1947 hace su primer viaje comercial entre Génova y Nueva York y desde junio del 48 también incluye una escala en Halifax. En la posguerra vio una renovación bastante grande. En pantalla tienen algunas fotos. A las 2:30 de la tarde del 9 de noviembre de 1954, la silueta clásica del Saturnia se dibuja en el puerto de Barcelona, en donde un grupo de periodistas suben a bordo para indagar sobre la bomba de cobalto, esperando ver algún explosivo, sin saber que en realidad era un aparato usado en quimioterapia, y como si fuera poco, en realidad solo pudieron ver unas cajas en la bodega y en el puente de verano, una caja metálica de unos 1700 kilos forrada en plomo, la cual contenía el cobalto 60. España no era un destino raro para la NGI. En 1951, o al menos es la fecha que ponen en la página de RTVE, el nodo franquista hace un largometraje denominado Industrias Italianas en España, en donde podemos ver metraje del Vulcania y del Conte Biancamano. El 2 de noviembre de 1955 regresa a Trieste por primera vez en 12 años, y el 8 de noviembre retoma la ruta Trieste-Nueva York, con escalas en Venecia, Patras, Nápoles, Palermo, Gibraltar, Lisboa y Halifax. En mi colección personal tengo una postal de Saturnia, con la curiosidad de que en dicha postal se encuentra el sello de la American Export Lines, por lo que es perfectamente posible que esto, sumado al estado de la propia postal, la ubiquen en la posguerra, es decir, en la carrera tardía del Saturnia. Ahora, un rumor que escuché, y esto tómenlo con pinzas, dice que el Saturnia y el Vulcania iban a ser retirados antes de 1960. Pero luego en el 56 pasó esto. For some 10 hours after the fatal collision, the 29,000-ton liner Andrea Doria, pride of Italy's transatlantic fleet, lay like some stricken leviathan. Y ahora, esto es dudoso, porque por muy novedoso que fuera el Andrea Doria, no creo que su naufragio fuera suficiente como para convencer a la Italian Line de conservar ambos barcos. En caso de que algo de esto sea cierto, el caso más posible es que uno de los dos fuera a ser retirado y que el naufragio haya obligado a mantenerlo en servicio mientras se construía un reemplazo, el cual sería el bellísimo Leonardo da Vinci de 1958. De cualquier forma, los interiores del Saturnia y el Vulcania no sufrieron grandes cambios desde que fueron introducidos, aunque algunas alas sí fueron renovadas y aparentemente la escalera también se modificó. Y en contraste con las habitaciones de transatlánticos nuevos como el SS France, subirse al Saturnia era como viajar en el tiempo a una época en donde lo elegante, lo suntuoso y el plomo en el suelo, aire y piel eran comunes. En 1965 se le terminó la suerte al viejo Saturnia y fue enviado a La Spezia, la ciudad italiana famosa en los círculos de historia naval por haber desguazado al ex Europa, al Conte Biancamano y al Conte Grande, además del Strathmore y del acorazado francés Richelieu, o Richelieu, no sé cómo se dice. El Vulcania evadió el soplete del desguace por un tiempo. Fue vendido a otra compañía que lo operó primero como buque de inmigrantes bajo el nombre Caribia entre Southampton, Vigo y Lisboa a varias islas del Caribe. Luego fue convertido a crucero para hacer las rutas en el Mediterráneo. En el 72 golpeó unas rocas en Cannes, lo que lo sacó del servicio.
Fue trasladado varias veces desde La Spezia a Barcelona, en donde antes de ser desguazado fue vendido a otro desguace en Taiwán, pero nunca llegó. Las amarras se soltaron y el viejo Vulcania se hundió en el trayecto. No he hallado fotos del pecio, así que supongo que o bien no ha sido encontrado por falta de interés o evidencia, o no hay interés en bucear en él, o directamente no se puede. Entre 1945 y 1965, el Saturnia transportó a más de 250.000 de inmigrantes hacia el Nuevo Mundo. Esta historia llamaría años después la atención del director Fernandino del Olmo y de su socia Lila Topuzova, quienes entrevistaron a cientos de ciudadanos italo-canadienses que habían llegado por barco y muchos en esta joya italiana. Estrenado el documental Saturnia en el Festival de Cine de Toronto del 2012. Hoy en día, quienes somos de Sudamérica podemos ver una obra de Moretti muy cerca, y es que el Palacio Legislativo del Uruguay, sede del Poder Legislativo, estuvo a cargo de Moretti desde 1913 hasta su inauguración en 1925. Y si nos fijamos en los interiores de dicho edificio, notaremos algunas similitudes con el Saturnia y el Vulcania. Durante su carrera, el Saturnia fue transatlántico, transporte de tropas y buque de refugiados, por lo que se puede decir que pasó de trasladar caballeros en smoking, a soldados en uniforme, a niños en mameluco. Digamos un barco versátil, pero confuso. Ahora sí, lo que les dije más temprano. He decidido hacer un preguntas y respuestas. En la descripción tendrán un forums en el que podrán preguntarme alguna cosa sobre mí. Y también, en un renglón más abajo, habrá otros forums para consultas exclusivamente históricas para que las pueda responder en shorts. Y antes que me pregunten cuál es mi transatlántico favorito, ya lo dije, es el Olympic. Los veré allí y hasta entonces acordate que la historia no es un cuento ni es como los números con los que cuento. Mejor ponte cómodo que yo aquí te la cuento. Yo soy Bajo Lupa. Gracias por ver y buenas noches.